nuestro rostro, Señor, en esta noche, Padre. Ciertamente, Dios, esperamos en ti, Señor. Padre, dice la Biblia que bueno es al hombre que espera en Jehová aún desde su juventud, Señor. Padre, nosotros esperamos en tus promesas, Señor. Esperamos con paciencia, Padre Celestial, el día de nuestra redención, Señor. Y aquí estamos, oh Dios, una vez más en esta tarde en el puesto del deber, Señor, sabiendo, Dios, que no hay un mejor lugar en el cual podemos estar sino en tus atrios, Señor, siendo alimentados con tu palabra, Señor. Yo te pido que en esta noche tú nos ayudes, tú me ayudes, Señor, a poder traer tu palabra y que ella sea de beneficio, bendición y edificación para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a todos, Padre Celestial, tú eres el único que lo puedes hacer, Señor. Por amor de tu nombre y por amor de tu novia, danos tu palabra, Señor. Yo me pongo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar solamente un versículo de San Mateo, el capítulo 5. Bueno, al pensar en el capítulo 5 inmediatamente pensamos en las bienaventuranzas. Quizá algún día las vamos a estudiar cada una de ellas, pero en esta noche solamente quiero tomar la bienaventuranza del versículo 9, Mateo 5, 9. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Tome su asiento. En esta noche quiero hablar un tema que le he titulado precisamente a lo que se refiere esta bienaventuranza, o sea, a los pacificadores. Y quiero hablar sobre este tema, pacificadores. Ahora mire, esta bienaventuranza, al igual que todas las bienaventuranzas de la Biblia, pues es muy hermosa. Una bienaventuranza es una bendición que significa los gozos del cielo o una declaración de bendición. Es como decir bendito o decir dichoso aquel que hace esto o aquello o lo otro, ¿verdad? A quien se le está adjudicando algún hecho por el cual el Señor le dice de esta manera. Ahora mire, las bienaventuranzas como tales no son propias del Nuevo Testamento, sino que también se mencionan en el Antiguo Testamento. ¿Quién nos recuerda el Salmo 1 donde dijo David: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos? Sin duda alguna, en el libro de los Salmos es donde aparecen más veces las bienaventuranzas. El profeta predicó un sermón que le tituló El acercamiento a Dios, y él tomó la escritura cuando él dice: bienaventurado el varón, o bienaventurado aquel que tú hicieres llegarse a ti. Entonces la bienaventuranza las encontramos en el Salmo, o una bienaventuranza en el Salmo 32, 1 y 2, en el Salmo 41, 1 y en el Salmo 65, 4. Ahora, en el capítulo 5 de San Mateo, que es de donde tomamos la escritura en esta noche, hay diversas bienaventuranzas, pero también hay otras, digámoslo así, bienaventuranzas aisladas. ¿A qué me refiero? Aquí aparecen prácticamente enumeradas, una y otra y otra y otra y otra. Pero a través de los evangelios hay a veces una bienaventuranza aquí, otra allá y otra más allá, que Cristo habló, por ejemplo en San Mateo 11:6. Usted sabe que el profeta incluso habló de la bienaventuranza olvidada. Bienaventurado aquel que no fuere escandalizado en mí. Ahora, en Mateo 13:16, en Mateo 16:17, cuando el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, esa es una bienaventuranza. También en el capítulo 24:46, y usted sabe, esas bienaventuranzas, algunas de ellas también aparecen en el libro de San Lucas, en San Juan 13:17 y en San Juan 20:29. O sea, esas son, digamos, las bienaventuranzas aisladas, digámoslo así, que el Señor habló. Pero aunque Lucas también menciona tres de las bienaventuranzas que aparecen en el libro de Mateo, el capítulo 5,
él omite esta bienaventuranza que dijo el Señor, que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, aquí la bienaventuranza es para los pacificadores. Bueno, ¿qué es un pacificador? Un pacificador es alguien que establece la paz. Ahora, la palabra paz es muy común entre la comunidad judía. Incluso hasta hoy en día la siguen usando como un saludo. El profeta dice precisamente aquí en el mensaje Shalom, predicado el 12 de enero del 64, el párrafo 111, dice: paz. Todo verdadero hebreo, cuando él se encuentra con otro, dice Shalom. En otras palabras, buenos días, Dios sea con usted, la paz de Dios vaya con usted. Es un buenos días, un cómo está usted. O sea, cuando un judío le dice a otro Shalom, le está diciendo que no hay un muro intermedio, que no hay nada que pueda interferir la comunicación entre uno y otro. O sea, que están en paz. Ahora, pero esta escritura de la que estamos hablando en el libro de San Mateo no se refiere a un saludo cordial, como si alguien le dijera: buenos días, vecino, ¿cómo está usted? Sino más bien se refiere a alguien que establece la paz. Ahora, para que alguien establezca la paz es porque hay dos o más partes en conflicto. Eso lo entendemos. Porque la paz no se establece por sí misma. Primero, se requiere que alguna de los dos o más personas, grupos, familias o naciones, que alguien tome esa iniciativa de querer estar en paz. Y esa es una de las cosas que el apóstol Pablo dijo en Hebreos, que cada uno de vosotros debemos buscar la paz. En cuanto sea posible, dice la Biblia, que debemos de tener la paz los unos con los otros. Ahora, pero no solamente eso, sino que cuando entre las, digamos, entre las personas, familias o lo que sea, entre ellos mismos, no hay alguien que pueda dar el primer paso, tener la iniciativa para que haya paz, entonces es aquí donde se requiere lo que es un pacificador, o sea, alguien que pueda mediar, que una tercera persona o entidad que actúe como mediador. Y este mediador precisamente es un pacificador. Ahora, mire, para entrar a mi tema, yo quiero tomar un ejemplo que la Biblia no le pone precisamente ese adjetivo, pero no importa que la Biblia no lo llame así. Con las acciones de él, a medida que estudiamos qué fue lo que hizo, entonces podremos ver que efectivamente ese es un pacificador. Ahora, yo voy a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, porque en esta tarde el objetivo es entender a qué se refiere Jesús. Bueno, la palabra bienaventurado es una bendición, ya lo entendemos. Pero ¿qué es un pacificador? Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Mire, ese personaje al cual yo me quiero referir es Isaac. Mire, Isaac, bueno, sabemos que es un tipo de Cristo en su primera venida, en su segunda venida. Que Isaac yendo al monte Moriah con aquellos leños en el cual él iba a ser, con el cual él iba a ser sacrificado. Cristo yendo al monte Calvario con aquella cruz en sus espaldas en la cual él fue sacrificado. Isaac representando a Jesucristo en su segunda venida cuando viene a recibir a su Rebeca. Pero en esta parte a la cual yo me quiero referir en la historia de Isaac, es a un momento de su vida del cual pocas veces le hemos prestado atención. Mire, para poder entender mejor la acción de Isaac en este momento determinado, necesitamos conocer los antecedentes. ¿Cuáles son? Mire, los hebreos, así como cualquier pueblo de la antigüedad, ellos vivían básicamente de lo que era la agricultura y la ganadería.
Ellos no eran industriales porque no existían hoy, como existe hoy en día. De tal manera que incluso la riqueza de una persona se contabilizaba por las cabezas de ganado que tenía, como es el caso de Job. Ahora, en ambas áreas, tanto en la agricultura como en la ganadería, hay un elemento esencial para el adecuado desarrollo tanto de la agricultura como la ganadería. Y ese elemento se llama agua. Bueno, para nosotros eso parece muy sencillo. Mire, y a veces uno no alcanza a entender la magnitud de la importancia del agua. Se dice que en un futuro las guerras no van a ser ni por el petróleo, ni por territorio, sino por el agua. ¿Por qué? Bueno, porque todos, absolutamente todos como seres humanos, necesitamos el agua como un líquido indispensable para nuestra subsistencia. Ahora, pero llevémoslo allá atrás. De la historia de Isaac, desde que él nace hasta que fallece, vamos a enfocar en esta noche este tramo de su vida. Mire, todo esto se encuentra en el capítulo 26 del libro de Génesis, solamente que yo se lo voy a resumir de alguna manera para que lo podamos entender. Mire, en este capítulo 26 encontramos que Isaac, su esposa Rebeca, sus pequeños Jacob y Esaú, recuerde, dos capítulos atrás, en el capítulo 24, Eliezer había sido enviado para buscarle una esposa. En ese capítulo se habían casado y entonces en ese trayecto nacen aquellos niños. Entonces, sin duda alguna, que eran muy pequeños. Y ellos, como hacía falta la lluvia para su ganado, dice la Biblia que ellos se mudaron a Gerar. Usted se acuerda que tiempo atrás Abraham había hecho lo mismo. Mire, y entonces ahí en Gerar, la Biblia nos dice que pronto Isaac se enriqueció. La Biblia dice que él tenía hatos de ovejas, cabras, ganado y muchos siervos. Y también el Señor lo bendijo con cosechas en abundancia. Ahora, mire, esto desde luego no pasó desapercibido entre sus vecinos. ¿Quiénes eran sus vecinos? Los filisteos. Que llegó un momento en que eso provocó un mal sentimiento de los filisteos hacia Isaac y su familia. Ahora, ese mal sentimiento que surgió entre ellos fue un sentimiento de celos o envidia, digámoslo así. Ahora, esto es algo muy malo en cualquier persona, ¿verdad? Entonces, aquel sentimiento que surgió entre ellos, bueno, los hizo, en este caso, Abimelec. Ahora mire, en el tiempo de Abraham había un Abimelec. En el tiempo de Isaac, paradójicamente, hay otro Abimelec. Ahora, por la distancia de tiempo entre el tiempo de Abraham y Sara y el tiempo de Isaac, aunque era en Gerar también, seguramente debieron de haber sido dos padres, digamos dos personas distintas, un Abimelec que reinó acá y otro Abimelec que reinó acá. Ahora, entonces, Abimelec, el rey, le dijo a Isaac que se fuera de aquella región. Y su argumento era, usted lo encuentra en Génesis 26. Ahora, era un argumento falaz, o sea, bueno, quizás se lo he dicho, bueno, quiero que te vayas de nuestros términos, porque tu ganado o tus siervos nos han provocado, nos han causado algún mal. Bueno, cualquier persona hubiera entendido eso, que esa sería la reacción natural de alguien. Bueno, si me estás causando mal, entonces algo se tiene que hacer. Pero no, aquí ¿cuál era el motivo? La Biblia dice que Abimelec le espetó, le dijo a Isaac
que se fuera de allí porque él se había hecho más rico que ellos. Bueno, espero que usted lea la Biblia, lea la misma Biblia que yo leo. Ese era el motivo, no había otro. La gente pensa, bueno, sí, qué bárbaro, pero eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aunque Isaac, tal vez a él no le agradó aquella decisión del rey, era más importante para él el estar en paz. Aquí quiero poner esta palabra. O sea, para Isaac era más importante tener paz y decir, está bien, si eso es aquello que a usted les incomoda, no hay mayor problema, yo me voy. Ahora, mire, aquel principio, aquello que estaba motivando a Isaac, era el no querer tener problemas ni dificultades con ellos. Aún, mire, si uno lo viera así, exactamente bajo, fríamente, uno diría, bueno, pero es que él no había hecho nada para que aquellas personas se incomodaran. Él estaba plenamente consciente de eso. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó la actitud o la decisión que él pensaba que era la mejor. ¿En aras de qué? De estar en paz. Ahora, así que Isaac y su familia se mudaron al valle y se llevaron con ellos a sus ovejas, sus cabras, sus ganado y a todos sus siervos. Ahora, como yo le decía, en aquel entonces el agua era tan preciada como hoy en día lo sería el oro. Y usted dice, bueno, hermano, algo, bueno, no digo insignificante porque no es insignificante, pero algo que a nosotros nos parece el agua, hermano. Mire, una botella de agua. Hay gente que dice, bueno, yo de tener una botella de agua en mi mano, yo prefiero un refresco, porque a veces uno minimiza el agua. Pero este líquido llamado agua, claro, en mayores proporciones, era aquello que hacía subsistir a la gente. Ya vimos que la razón por la cual Isaac o Abraham se mudó de Palestina a Gerar fue porque vino una sequía. Y como hemos dicho, la sequía trae falta de siembra, la falta de siembra trae falta de cosecha, la falta de cosecha trae falta de grano, y la falta de grano trae falta de pan, y la falta de pan trae hambruna. Eso, hermano, se ocurrió en varias ocasiones en la Biblia, con Abraham, en el tiempo de Noemí. Eso fue lo que la hizo a ella emigrar hacia Moab. En el tiempo de Elías, cuando Elías dijo que no habría gota, ni lluvia, ni rocío, sino por su palabra. Ahora, aquí, por eso el agua tenía tanta valía, digamos, en aquella tierra como si fuera oro. Porque mire, aquí hay algo. Ellos no podían depender solo de la lluvia, que en ocasiones era escasa. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Para no estar dependiendo únicamente de la lluvia, tenían que cavar pozos. Ahora, de acuerdo a las leyes de la antigüedad, si alguien excavaba un pozo, él era considerado dueño de la tierra en la cual se localizaba ese pozo. Ok, mire, y ahorita voy a ver, mire, hoy en día, por ejemplo, en el norte del país donde es más seco, hoy en día no cualquier persona puede tener lo que le llaman allá un pozo profundo. Porque allá no es cuestión de que la persona agarre un pico y una pala y comience a sacar tierra y tierra hasta que encontró agua. Usted sabe, hoy en día, aún de acuerdo por las condiciones actuales de tiempo, ¿sabía usted que hay excavadoras de pozos que tienen que taladrar hasta 1 kilómetro hacia adentro para encontrar agua? Allá en Torreón, por aquí de rumbos, es demasiado seco. Ahora,
Hoy en día, si una persona tiene tierras y tiene dinero suficiente, bueno, puede contratar a una compañía que venga y le excave el pozo y va a tener agua. Ahora, en la antigüedad, desde luego, no había compañías que contratar. Todo el trabajo se tenía que hacer a mano. Ahora, usted dice, bueno, ¿qué importa? Ok, que alguien excave 2, 3 metros y ahí va a estar el agua. Bueno, ojalá así hubiera sido, pero no era el caso. Eso implicaba un esfuerzo. Mire, ahorita le voy a decir por qué. Ahora, entonces, los filisteos sabían, mire, y aquí hay una cosa, mire, estas son historias que están en la Biblia, hermano. Ok, si él tenía sus pozos en los cuales sacaba agua para brevar el ganado, los filisteos sabían, aquellos mismos que le habían dicho que se fuera, que si ellos llenaban los pozos con tierra, no habría nada de agua para que bebiera el ganado de Isaac. Ahora, Isaac, él sabía que su padre en algún tiempo atrás había excavado algunos pozos. Mire, voy a ir, ahora sí le voy a leer el libro de Génesis 21 y después voy a leer más adelante Génesis 21, 25 para tener el antecedente de esto. Dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Ahora, este no es Isaac, este es Abraham, el padre de Isaac. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos alianza, o sea, hicieron un pacto. ¿Cuál era este pacto? Y puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, hermano, mire, el número 7 siempre habla de algo. Abraham tenía la revelación de hacer un pacto, pero él no buscó un número de hombre, un número 6, sino que él, mire, por eso cada hombre espiritual de la Biblia, las cosas que hacía, no las hacía nomás por querer hacerlas. ¿Sabe usted por qué? Porque en ambos sentidos, así como alguien que hizo algo mal en la Biblia, quedó, como dijo el apóstol Pablo, como un ejemplo para nosotros. Alguien que hizo algo bueno en la Biblia, quedó como un ejemplo para nosotros también. Abraham, Dios le dio la revelación. Mire, esto es un asunto natural, digámoslo así, desde luego, que no nos serviría a nosotros en esta noche solamente ver esta historia como si fuera una historia contada a los niños de la escuela dominical. Nosotros queremos extraer de ahí cuál es la aplicación espiritual para nuestras vidas. Al menos yo quiero eso. Ahora, entonces, dice la Biblia, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él dijo, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sean en testimonio que yo cavé este pozo. Ahora, por esto llamó a aquel lugar Berseba. ¿Qué quiere decir Berseba? Pozo del juramento. O sea, hermano, había un pacto que incluía un juramento. Ahora, la Biblia dice que en una ocasión Abraham juró por Dios. Ahora mire,
el interponer juramento era un sello. Qué cosa. Independientemente que este hombre creyera o no en Dios, en el Dios de Abraham, Abraham sabía y tenía la revelación el por quién estaba haciendo un pacto o un juramento, mejor dicho. O sea, el pacto era sellado con un juramento de aquellas 7 ovejas. Ahora mire, o 7 corderas. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, que es pozo del juramento, porque allí juraron ambos. Ahora tomemos un poquito de Berseba. Mire, en la Biblia, la palabra Berseba a veces se usa, y yo estaba leyendo donde el profeta también la usa de esa manera. La Biblia menciona esta frase, desde Berseba hasta Dan. ¿Qué quiere decir eso? O sea, eran los límites territoriales de Israel, desde Berseba hasta Dan. En varias ocasiones la Biblia lo menciona de esa manera. Ahora, Berseba. Pero Berseba no solo estaba ligado a aquel juramento, sino que en el mismo capítulo 21 de Génesis, unos versículos más atrás, Berseba está asociado con algo más. Mire, usted sabe, me regreso más atrás, que cuando Sara se desesperó e intentó ayudarle a Dios, ella le dijo a Abraham: toma a mi sierva Agar y entra a ella para que Dios cumpla su palabra. Hermano, cuando Dios promete algo, Él no necesita ninguna ayuda humana. Por eso nosotros nunca deberíamos de tratar de ayudarle a Dios al acomodar la escritura o sus promesas de esta o aquella manera. Dios es capaz de cumplir su palabra en el tiempo y en la manera que Él lo ha determinado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, sabemos que de esa unión nació Ismael. Y usted sabe, en 2 ocasiones, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa? Cuando Ismael era pequeño, Agar, la sierva, tuvo que ser echada. Y entonces, siendo que era el lugar donde había poca agua, ellos estaban ya quizá con la lengua hinchada, pegada al paladar a causa de la sed. Y entonces el Señor les proveyó un pozo llamado del viviente que me ve. Eso es verdad. Pero en esta ocasión, aquí encontramos a Abraham, el cual una vez más, Agar es echada afuera con Ismael. Y parece que era algo cíclico, que la historia se iba a repetir. Y una vez más, hermano, no por Agar, porque Agar no estaba dentro del cuadro original que Dios había pintado, ni siquiera por Ismael, pero por cuanto Ismael era simiente natural de Abraham, aunque no era la de la promesa, Dios tuvo que ver eso. Y entonces dice la Biblia que ellos, tanto Agar como aquel niño, llegaron a aquel lugar de Berseba y Dios les proveyó ahí no un pozo, sino una fuente de agua. Y esa fuente impidió que ambos murieran de sed. Ahora, pero entonces, esto es en el tiempo de Abraham. Vayamos 5 capítulos más adelante a ver esta historia de la cual estamos hablando, de Isaac. Entonces comenzaron ellos a volver a excavar aquellos pozos, aquellos antiguos pozos que había excavado Abraham. Y mire, por eso tomé esta escritura, porque Abraham hizo un pacto y un juramento diciendo: para que quede constancia que estos pozos yo los excavé. Bien. Ahora, entonces, ahora sí, en Génesis 26, 18 al 22 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham.
Mire, aquí hay una cosa. La Biblia dice que Dios es inmutable, Dios es incambiable. Dijo el profeta que Dios es incambiable en sus modos y en sus acciones. Bueno, parece un paralelismo, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. También Satanás, él no cambia sus métodos, y más cuando él sabe que sus métodos le han dado resultado. ¿Por qué? Mire, porque dice la Biblia, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham. Y llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo allí, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Mire, Abraham le había puesto aquel pozo Berseba, el pozo del juramento. Pero por circunstancias, o por estas circunstancias, cuando ellos se apropian de aquel pozo, entonces por eso llamó el pozo que Esec. Mire, si usted tiene una Biblia versión antigua, ahí tiene un número marginal, no sé si es 2 quizá, y Esec quiere decir rencilla, porque habían altercado con él. Ahora, bueno, llegan ellos, se apropian del pozo, y dice la Biblia, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. ¿Qué quiere decir Sidna? Odio. Ahora, escuchen, parecía una injusticia. Para comenzar, los pozos habían sido excavados por Abraham, su padre. Pero entonces, cuando los filisteos llegan y se apropian de esos pozos, bueno, ok. Primero era, riñen por eso. Isaac le dice, ok, ahí está, quédense con el pozo. Pero luego, abren un segundo pozo. Ahora escuche, mire, y esto es tremendo, hermano. Mire, porque esto, que Dios nos ayude, le voy a decir por qué. Porque el pozo, el primer pozo de ser el pozo de la riña, el siguiente pozo parece que se eleva más. Y de ser el pozo de la riña, se vuelve el pozo de ¿qué? Del odio. Ahora, mire, cualquier persona, a lo mejor en alguna circunstancia de la vida, podemos reñir con alguien. Pero eso no justifica que uno se llene de odio en contra de la persona. Mire, si hubo un tiempo en el cual hubo una riña fuerte, fue en el Nuevo Testamento, cuando Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos con ellos y Pablo no quería. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo le tenía mala fe a Bernabé, mala voluntad, claro que no. Porque él le dijo, cuando lo necesitamos, la primera vez él no quiso ir con nosotros, así que ahora no va a ir. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos que riñeron. ¿Puede usted imaginarse? Ahora escuche, Pablo y Bernabé eran hombres de Dios. Porque en el libro de los Hechos dice la Biblia que en una ocasión tenían un culto de oración y el Espíritu Santo habló y dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado. Ahí está en el libro de los Hechos. Ahora, pero aquí hay algo, mire, yo he hecho énfasis en esto y lo voy a hacer énfasis una vez más en esta noche. A mí me gusta
Y tenía que serlo porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando él les habla a los colosenses acerca de Juan Marcos, aquel que había sido la manzana de la discordia, les dice: miren, si Juan o Marcos va con ustedes, recíbanle bien. O sea, escuche, esto es tremendo, hermano. Pablo no anduvo aquí y allá y más allá matando la influencia de Juan Marcos. Si él va, recíbanle bien. Ahora, por eso, mire, esto es tremendo, hermano, porque de sec, rencilla, se vuelve sidna, que es odio. O sea, aquello iba subiendo. ¿Qué iba a hacer Isaac? Lo mismo que al principio. Ahora, porque aquí hay una cosa. Mire, los siervos de Isaac, que al final de cuentas eran los que se encargaban del ganado, intentaron reñir con los filisteos. ¿Y qué les dijo Isaac? No, esto no va por ahí. Terminemos esta situación en paz. ¿Quieren el pozo? Ahí está. Se vuelve a repetir. ¿Quieren el pozo? El segundo pozo, ahí está. Ahora, desde luego que era una realidad ineludible que Isaac necesitaba pozos que tuvieran agua para su ganado. Y en el verso 22 dice: y apartóse de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Hermano, y como cada pozo tenía un nombre, a este pozo también le pusieron y llamó su nombre Rehobot. ¿Qué quiere decir Rehobot? Ensanchamiento. Mire, ahora hasta aquí, bueno, esto es parte de la historia, pero ahorita que veamos lo que el profeta de Dios dice respecto a esto, nos va a abrir más el entendimiento. Y dijo: porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová y fructificaremos en la tierra. Ahora mire, ¿por qué? Porque Isaac, en vez de discutir, reñir por los pozos y llegar al odio, mire, las cosas terrenales son terrenales. Y uno nunca debería de permitir que el odio se apodere de nuestros corazones. Por eso Isaac, en vez de discutir por los pozos que Abraham su padre había excavado, más bien estableció la paz entre sus siervos y los filisteos, mejor dicho. Mire, y voy a regresarme un poquito al asunto de los pozos. Excavar un pozo en aquel entonces no era fácil. Eso implicaba mucho esfuerzo. Mire, para que se dé una idea. En esta área hoy en día ahí se hallan varios pozos. El mayor de ellos tiene 4 metros de diámetro. ¿Cuántos son 4 metros? Quizás hasta aquí. O sea, de diámetro. Pero aquí hay algo: 13 metros de profundidad. O sea, el agua no estaba a flor de tierra. Si había que tener un pozo, habría que dedicarle esfuerzo. Imagínese usted 13 metros, pero eso no es todo. Para cavarlo, ese pozo hubo que cortar 5 metros de roca sólida. O sea, bueno, yo entiendo, bueno, ok, agarra el pico y la pala, vamos a escarbar. Terminaban sudados y ya sacamos media, 1 tonelada, 5 toneladas de tierra. Pero imagínese usted estar cavando en ese pozo de ¿cuántos metros? 13. Y en ese pozo, casi la mitad de lo que es la profundidad del pozo, encontrar 5 metros de roca sólida.
Isaac sabía el esfuerzo que eso le había costado a Abraham su padre. Isaac sabía el esfuerzo, porque usted sabe, dice la Biblia que los filisteos, aquellos pozos, ¿cómo se le puede llamar? Los llenaron de tierra otra vez. Ahora, el asunto es que este tercer pozo, dice la Biblia que Isaac lo cavó. Ahora, yo no sé qué diámetro tendría, pero seguramente les debió de haber costado algún esfuerzo. O sea, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Como esos pozos no eran fácil de poder excavar, piense usted, tan solo pensar en el esfuerzo, porque uno puede leer lo que la Biblia dice y es fácil. Que Isaac hubiera dicho que no haya riña, mucho menos odio entre nosotros. ¿Quieren los pozos? Ahí están. El asunto es que eso había costado un gran esfuerzo, hermano. Pero a pesar del gran esfuerzo que eso había costado, Isaac lo estaba haciendo en aras de la paz. ¿No es eso maravilloso? Ahora, por eso, a pesar del esfuerzo que se requería, Isaac estuvo dispuesto a cederlo a los filisteos. ¿Cómo? Al excavar un tercer pozo, pero con un nombre distinto. Mire, el profeta dice en el sermón, predicado el 28 de octubre del 63, párrafo 21. Dice, saben, creo que Jacob, sabemos que es Isaac, ¿verdad? Creo que Jacob cavó un pozo y los filisteos lo hicieron huir de allí. Yo creo que él lo llamó malicia o algo. Él cavó otro, lo hicieron huir de ese y él lo llamó disputa. Cavaron el tercero. Él dijo, hay lugar para todos. Entonces creo que eso es lo que es esto. Hay lugar para todos nosotros. Ahora, cuando el profeta dice que hay lugar para todos nosotros, ya no está, bueno, toma como la referencia aquella historia de Isaac, pero al traerlo a nuestro tiempo, al traerlo a nosotros mismos, él nos está queriendo decir algo. Ahorita voy a llegar a eso. Mire, y después de que Isaac, en aras de la paz entre sus siervos y los filisteos, les cedió 2 pozos. Mire, yo creo que él tenía la misma actitud que tenía Abraham. Cuando hubo aquella pugna entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, él dijo, mira que no haya entre nosotros discordia. Escuche, y la Biblia en 2 ocasiones menciona a Lot como hermano de Abraham. Y Dios no se equivoca. Nosotros sabemos que carnalmente, consanguíneamente, Abraham y Lot no eran hermanos. Uno era sobrino de otro. Escuche, pero es maravilloso. Cuando Lot fue llevado por los reyes de Sodoma, fue llevado cautivo, dice la Biblia que Abraham armó a sus 300 criados entrenados y fue a rescatar no a su sobrino, sino a su hermano. Cuando sucede esa disputa, la disputa no era entre Abraham y Lot, la disputa era entre los pastores de ambos. Dijo Abraham, no debemos discutir, somos hermanos. Usa ahí una segunda ocasión la palabra hermanos. Y dijo, escoge. Por eso dijo el profeta de Dios, mire, y esto es maravilloso, esa es una actitud cristiana. Darle a la otra persona lo mejor del negocio. Isaac, sin que viniera Cristo todavía, él estaba mostrando una actitud cristiana. Ahora, ¿y sabe una cosa? Cualquier cosa, así como la gente dice, bueno, es que si yo hago algo malo, el Señor me está viendo, y es verdad. Hace rato estaba traduciendo
un testimonio del hermano Green, y ahorita voy a leer una partecita de esto. Y él dice que en una ocasión estaban en una, creo que era en Beaumont, Texas, ahí. Y entonces dice que estaban ahí platicando afuera del hotel, y entonces que él ya se iba, y entonces que le dijo, Perry, apresúrate, dijo, para que puedas hacer el corte de pelo. Entonces dice que él se regresa, y se regresa con el hermano Branham. Y dijo, yo no necesitaba ningún corte de pelo. Y entonces que el hermano Branham le dijo, sí, Perry, mira, el Señor me mostró cuando tú le dijiste a tu esposa que les dijera a los muchachos que se apresuraran para que pudieran llegar a la peluquería a que les cortaran el pelo. Dijo, desde entonces, y quizá no desde entonces, dijo, pero ahí yo estuve consciente que Dios ve cada acción de la persona y que se la podía mostrar a su profeta. Escuche, pero Dios también ve las cosas buenas que cada persona hace. Aun cuando su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, Dios no pasa por alto eso. ¿Por qué? Mire, Abraham era un profeta y Dios les aparece a los profetas. ¿Sabe usted que dijo el hermano Branham en las edades de iglesia que Isaac era un profeta? Y mire, después de que Isaac hizo eso, en el siguiente versículo, que es en Génesis, leí hasta el versículo 22, en el versículo 23 dice, y de allí subió a Beerseba. Mire qué cosa, hermano, al mismo lugar y al mismo nombre que Abraham le había dado a los pozos. O sea, la rencilla y el odio habían quedado atrás. El ensanchamiento donde había lugar para todos, ahora era lo que prevalecía, y eso fue lo que lo llevó al pozo del juramento. Y de allí subió a Beerseba, y aparecióle Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. El Señor, escuche, el Señor le podía ver, porque usted sabe, hablando humanamente, cada una de las cosas, poco o mucho que la persona tenga, son producto de su esfuerzo. Nos cuestan. ¿A quién le gusta? ¿Quién está ahí? Usted sabe, contento porque pierde algún bien. Nadie. Parecía que el Señor le hubiese aparecido a Isaac mientras estaba en esa condición, para decirle, mira Isaac, haz esto y esto y esto y esto. No, el Señor lo dejó, pero él lo estaba observando. Así como el Señor nos deja a nosotros en cada circunstancia de la vida. Y a veces uno dice, Señor, ¿qué debo hacer en tal circunstancia? Y parece que el Señor solamente está de brazos observando a la persona. Pero ¿sabe usted? Eso es como dijo el profeta, se requiere un aprieto para sacar lo mejor de la persona. Es como si usted exprime algo para sacar el líquido que está allí. Dios permitió que Isaac lo dejó para decir, a ver qué es lo que va a hacer. Y después de que Isaac hizo lo correcto para ser un pacificador, alguien que trajera la paz entre sus siervos y los filisteos de la manera que lo hizo, entonces es que el Señor le aparece. Esa misma noche, no antes, esa misma noche. Después, quizá el Señor llenó sus pulmones de aire y dijo, estoy satisfecho por la actitud que mi hijo ha tomado. Y entonces dice la Biblia, y apareciósele Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas que yo soy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. ¿Qué le parece? Hermano, qué mejor recompensa
pudo haber recibido Abraham ante esta acción? Ahora mire, él no lo hizo pensando, voy a hacer esto para que Dios se me aparezca. Él lo hizo porque era un principio que estaba dentro de él. Él no sabía, como usted y yo no sabemos el futuro. Pero qué mayor recompensa pudo haber él tenido que el Señor una vez se le presentara como lo hizo con su padre, ¿verdad? O sea, Isaac, digámoslo así, hizo un círculo más grande de tal modo que hubiera espacio para todos. Ahora, como individuos, a nosotros, en esta noche, esto es lo que el Señor nos demanda. No agrandar la diferencia, las rencillas, el odio, las malicias o las disputas, sino cavar un pozo más grande, donde haya lugar para todos. Eso fue lo que dijo el profeta. No le dijeron en una ocasión, hermano Branham, nosotros hemos trazado un círculo y lo hemos dejado afuera. Y en vez precisamente de llenarse de rencilla y esos pozos, dijo, está bien, yo hice uno más grande para traerlos a todos adentro, porque hay lugar para todos. Eso es lo que dijo el profeta. Ahora, a eso se refirió Jesús cuando él le dio una bienaventuranza a los pacificadores. Miren el sermón, un sonido incierto, predicado el 31 de julio 55, párrafo 154, dice el profeta: bienaventurado el varón, dijo David. No había incertidumbre para él. Ese hombre sabe de qué está hablando. A mí no me importa lo que el mundo dice, lo que ustedes digan de él. Traten de hacerlo enojar, él no se va a enojar. A mí no me importa que tanto hablen ustedes de él. Él no le prestará atención a ello. Él seguirá adelante porque él tiene una bendición aquí adentro. Él orará por ustedes. Eso es correcto. Ustedes pudieran hacer cualquier cosa. Él nunca le prestará atención a ello. No va a murmurar de sus vecinos, ni andará por aquí, ni andará por allí y provocará problemas. Él será un pacificador. Entonces, en esta noche es maravilloso aprender la historia, el ejemplo que Isaac nos dio con esa actitud que él demostró. Pero ahora el profeta lo trae a nosotros. Él será un pacificador. Él hará todo lo que pueda porque él es un hijo de Dios. Bienaventurado es ese varón, dice el profeta. Sí, ¿por qué? Porque eso es lo que dijo Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Escuche, pero el círculo se tiene que ampliar. Esto no es solamente a nivel local, a nivel iglesia. Ahora escuche, porque Dios le ha dado la comisión a cada persona para que seamos precisamente eso. Nos ha dado la comisión de ser un pacificador. Escuche, pero si el círculo se está haciendo más grande, entonces esto no solamente tiene que ser a nivel iglesia. Usted dice, bueno, ¿y a qué se refiere? Mire, todos sabemos que no somos una denominación. ¿A qué me refiero? Mire, las denominaciones no tienen problemas en este sentido. Si usted está en una denominación, cualquiera que sea, y no solamente ese grupo local, sino todos los grupos que forman parte de ese círculo llamado denominación, todos tienen una misma creencia. Entre ellos no hay disputas doctrinales. Y si acaso hubiera alguien que quiere disentir con lo que el armazón de la iglesia le está imponiendo, va a tener que ser expulsado. No cabe ahí dentro de ese círculo de la denominación. Sabemos eso, ¿verdad? Ahora, a nosotros como creyentes del mensaje, siendo que no somos una denominación,
ciertamente nuestra creencia se enmarca así, en lo que Dios trajo a través de su profeta. Pero, como no somos una denominación, cada ministro, cualquier miembro o cada miembro del ministerio quíntuple, aquí y en cualquier otro lugar, Dios, como iglesia local, nos da la libertad de creer lo que querramos creer. ¿A qué me refiero? A que a nosotros nadie nos impone la doctrina. ¿Me explico? Es algo que nosotros lo creemos porque para nosotros eso es lo mejor. Pero nadie va a venir a decir, usted tiene que creer así, tiene que creer así, tiene que creer así. Ahora, pero entonces, ¿qué pasa cuando las diferencias doctrinales se convierten en un pozo llamado rencilla? No me refiero aquí localmente, estoy hablando globalmente. ¿Qué sucede cuando las diferencias doctrinales dejan de ser el pozo Esec llamado rencilla para subir más allá y volverse en un pozo llamado odio? Eso es tremendo, ¿no cree usted? ¿Qué vamos a hacer? Estar disputando por ese. Ahora el profeta, usted sabe, la Biblia le llama que el primero era ese, que es rencilla, y el otro era odio, pero el profeta lo llamó malicia y el otro disputa. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a enfrascar en una disputa, en una rencilla, en una malicia, en un odio para conservar un cierto pozo. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? No vamos a estar peleando por ese pozo. ¿Qué tenemos que hacer? Excavar otro pozo mayor, de tal manera que podamos traerlos dentro. Mire, por eso el profeta dice aquí en el sermón que salisteis a ver, predicado el 1 de octubre del 59, párrafo 125 al 127. Dice, ustedes saben, Jacob, ya sabemos que es Isaac, cavó un pozo y los filisteos lo hicieron huir, así que él lo llamó malicia. Y él cavó otro pozo y los filisteos lo hicieron huir, así que él lo llamó disputa. Él cavó otro pozo, el tercer pozo, y él dijo, hay lugar para todos nosotros. Así que Dios cavó un pozo, mire qué cosa. Así que Dios cavó un pozo en la iglesia luterana y todos hicieron huir al resto de ellos de él, los luteranos. Entonces él cavó un pozo en la iglesia metodista bajo justificación. Los luteranos fueron justificación, luego santificación. Él cavó un pozo y ahora ellos hacen huir a todos de él. Pero mire lo que él dice. Ahora, él ha cavado otro pozo. Si uno fue los luteranos y otro fue los wesleyanos, hay un tercer pozo que el Señor ha cavado. ¿Quiénes son ese tercer pozo? Estamos supuestos a ser nosotros, porque Isaac no cavó un cuarto pozo.
Ahora, él ha cavado otro pozo. Él no tiene ningunos nombres en él. No hay denominación. Precisamente por eso el profeta dijo en 2 sermones distintos, creo que es en las edades de la iglesia y en por qué no somos una denominación, que la denominación separa y divide la hermandad. Y en otra parte dijo que la denominación crea odio. Dice ahora, él ha cavado otro pozo. Él no tiene ningunos nombres en él. No hay denominación. Es tan solo el buen y puro Espíritu Santo. Y hay lugar para todos nosotros. Para ustedes, cabalgando en un camello de una joroba, camellos de 2 jorobas, camellos de 3 jorobas, lo que pudiera ser, hay lugar para todos nosotros. ¿Y cuándo es eso? Mire, eso solo puede suceder cuando cada individuo, cada iglesia haga su parte que le corresponde para ser un pacificador. ¿Cuándo es eso? Cuando excavamos un tercer pozo. Mire, eso es lo que Pablo nos enseñó. Para comenzar, la Biblia dice que por ser pecadores nosotros éramos enemigos por naturaleza de Dios. Ningún hombre podía ir directamente ante el trono del Padre y esperar ser oído, aun cuando tuviera sus manos llenas de buenas obras. Porque Isaías dijo que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de él. Entonces, si éramos nosotros, por naturaleza, como dice la Biblia, enemigos de Dios, se requería un pacificador. Alguien que viniera a traer la paz entre Dios y el hombre. Y ese pacificador no podía ser ninguno de nosotros. Tenía que ser un tercero, y ese tercero es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 18 al 20, dice: y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo. O sea, fue Cristo el pacificador, aquel que puso la paz entre nosotros y Dios. Ahora eso es maravilloso y eso lo entendemos y lo creemos. Pero la segunda parte del versículo 18, Pablo nos está diciendo que el ministerio de la reconciliación, de la pacificación, no solamente le correspondió a Cristo. Y Él nos dio, ¿a quién? A nosotros. Entonces, por esa escritura, Dios nos hace responsables a cada persona de cavar un tercer pozo, un pozo de ensanchamiento. Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados. Y puso en nosotros, ¿qué es lo que puso? La palabra de la reconciliación. O sea, de ser un pacificador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro. Mire, esto es tremendo, hermano. Este ya no es Dios, este ya no es Cristo, aunque sí es Dios, pero ahora rogando, intercediendo
trayendo la paz por medio de nosotros. Mire, y yo espero que en esta noche tengamos perfectamente claro que es una responsabilidad. Esto no es parte de del credo de nuestra iglesia. Esta es una responsabilidad con la cual Dios nos hace responsables a todos nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. O rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliados con Dios. Porque el pacificador ya vino, aquel que vino a traer la paz ya vino. Entonces, ¿qué impide? Ahora, el profeta dice en el sermón Identificación, predicado el 23 de enero del 63, párrafo 99. Tenemos que llegar a ese lugar de nuestra profesión. Él es nuestro ejemplo. Y Él es nuestro cargador de pecados. ¿Quién? Cristo. Y entonces, si nosotros profesamos que Él es nuestro pacificador. ¿Quién? Jesucristo. Él es nuestra propiciación. Entonces, si profesamos eso, entonces eso debía reflejarse de vuelta en nosotros. El asunto es que en las bienaventuranzas, Jesús no dijo, bienaventurado soy yo, que soy el pacificador. Él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, ¿qué persona aquí en esta noche no quisiera identificarse con esa escritura? Y decir, Señor, si yo soy un pacificador, tú dices que yo voy a ser llamado un hijo de Dios. Imagínense cómo un versículo tan pequeño tiene una promesa tan grande. Mire, dijo Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y eso es maravilloso. Eso es lo que la novia va a recibir, no solamente desde el milenio, sino hasta la nueva Jerusalén. Pero antes de cumplir la escritura, la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, si cumplimos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una promesa nos lleva a otra. Nadie, absolutamente nadie, puede heredar la tierra sin primero ser un hijo de Dios. Entonces, esto es importantísimo, el que nosotros podamos entenderlo. Por eso dice el profeta, tenemos que llegar a ese lugar de nuestra profesión. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro cargador de pecados. Y entonces, si nosotros profesamos que Él es nuestro pacificador, y en esta noche yo no creo que haya una persona aquí que no crea eso, que Jesús es nuestro pacificador. O sea, aquel que puso paz entre Dios y nosotros. Pero, dice el profeta, y entonces si nosotros profesamos que Él es nuestro pacificador, Él es nuestra propiciación, entonces si profesamos eso, entonces eso debía reflejarse de vuelta en nosotros. O sea, si Jesús es mi pacificador, entonces yo me tengo que convertir en un pacificador, para que eso, como dijo el profeta, se refleje en mí. Si Jesús es su pacificador, entonces eso se debe de reflejar en usted, mostrando esa actitud de un pacificador. Ahora mire, ya estoy terminando. Le decía que en la mañana estaba traduciendo este testimonio del hermano Peregrín. Y usted sabe, uno nunca pierde la capacidad de asombro ante lo que lee. Para mí, sinceramente se lo digo,
Para mí, estos testimonios nunca han perdido su vigencia ni su efectividad. Porque yo creo, y se lo digo con el debido respeto que merece el Señor Jesucristo, lo más cercano que tuvimos a Dios mismo en este tiempo fue William Branham. Esto que le voy a leer no es algo que él mismo dijo de su persona, es algo que alguien más dijo de él. Mire, y con esto ahora sí que cierro el círculo. Espero que el círculo se haya ensanchado en esta noche, el pozo. ¿Qué fue lo que lo hizo a Isaac? Un pacificador, en que él cedió, de ceder. Ahí está el pozo, ¿está bien? El otro, ahí está. Y mire, en algo tan sencillo como esto, el Señor nos muestra algo. Mire, esto lo voy a tomar de un folleto que se llama Mi experiencia personal con William Branham. Esto el hermano Green es el que lo testifica. Dice: en las montañas yo siempre era el más lento en lo que se refiere a la caminata, pero el hermano Branham nunca me permitía ser el último. Él siempre estaba detrás de mí. Cuando estábamos cabalgando caballos, él cabalgaba detrás de mí. Hermano, uno dice, bueno, esto parece tan sencillo, pero mire qué lección. Estuvimos nevados durante unos cuantos días y algunos de los varones se pasaban el tiempo lanzando dardos. Siendo competitivos, algunos querían que todos nosotros jugáramos un torneo. Yo me fijé una vez que el hermano Branham jugaba. Yo me fijé que cada vez que el hermano Branham jugaba, nunca ganaba. Pero yo lo había visto lanzar dardos cuando estaba solo y repetidamente daba en el blanco. Me propuse la siguiente ocasión jugar con él. Yo lo iba a hacer ganar. Yo lanzaba al azar, pero si yo lograba 2, él lograba 1. Si yo lograba 5, él lograba 4. Le pregunté, hermano Branham, ¿por qué no gana usted? Él me respondió, hermano Perry, si hay algún placer en ganar, ¿a quién no le gusta ganar, hermano? Si hay algún placer en ganar, ¿por qué no le doy ese placer a usted? Hermano, él también me mostró en la Biblia la palabra emulaciones y me dijo cómo ella significaba competencia. Su humildad era sincera en todas sus acciones. Mire, por esto yo quise cerrar esto con este testimonio tan maravilloso. Para Isaac, bueno, si él tenía que perder para que los filisteos ganaran, que ganaran. Eso es lo que dice la Biblia. Y al final acabó. Mire qué satisfacción, así como esto tan insignificante del profeta. Si hay algún placer en ganar, ¿por qué no le doy ese placer a usted? Le dijo el profeta. Ahora, yo creo que el Señor quiere en esta noche que seamos eso, hermano. Que seamos pacificadores. Y quiero decirle algo, en esta noche, ese sería el deseo ferviente de mi corazón. Que cada uno de nosotros tuviéramos esa actitud en nosotros. Que cada quien pudiera ser un portador de la paz cuando se necesita la paz. Pudiera ser un portador de la paz cuando hay riñas, conflictos y aún odios entre las familias. Que alguien así llevara la paz, que se convirtiera en eso. Cuando hubiera, inclusive, entre las iglesias, ser un portador de paz. Yo creo que si hay algo necesario en esta noche, es que haya
pacificadores en este mensaje. Y aun si les toca perder, ¿qué importa? Escuche, Isaac no sabía que el Señor esa misma noche se le iba a aparecer para bendecirlo y prometerle. Claro que no. Y él no lo hizo por eso. Así que si hay algo que debemos hacer para ser pacificadores, debe de ser sin ningún interés. Y aún, como este testimonio del profeta, si el traer paz le va a dar placer a alguien más, qué mejor satisfacción para una persona, qué mejor satisfacción para usted, saber que aún sin esperar recibir nada, hizo algo para que en algún lugar, en alguna parte, en alguna familia, en algún hermano, estuviera la paz. Y entonces es cuando nosotros nos podremos poner ese saco que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que esto se quede con nosotros. Vamos a ponernos de pie. Señor, Padre, tu palabra, Señor, nunca tiene fin. Tu palabra es preciosa, es maravillosa, Señor. Y ella nos enseña algo, nos enseña mucho, Señor. Padre, perdónanos, Dios, si no hemos desempeñado ese papel. Y tú dijiste que era bienaventurado, era dichoso, era bendito aquel que fuera un pacificador. Padre, pero aún si no obtuviéramos ninguna recompensa, quedaría la satisfacción, Señor Jesús, de haber hecho algo noble, Señor. Pero Padre, así como tú no, oh Dios, no te quedaste sin darle la recompensa a Isaac, también tú, Dios, no te quedas sin darnos nuestra recompensa, y es que seremos llamados tus hijos. Padre, ayúdanos, Dios, que tu palabra realmente se quede en nuestros corazones, Señor. Padre, que cada uno de nosotros la recibamos, no mis dichos, sino tu palabra, Señor. Porque tú eres responsable no por lo que yo diga, sino por lo que tú dices, Señor Jesús. Padre, bendícenos, Dios, y que tu palabra se haga carne en nosotros. Que podamos haber entendido el real significado de esto, Señor. Y que Dios, esto, Padre, pueda ser cumplido en nosotros. Si tú ya fuiste nuestro pacificador, tú quieres que eso se refleje en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder hacerlo, Padre, y que esta sea una lección, Señor, que nunca, nunca podemos olvidar cualquier otro sermón, Señor, pero que no olvidemos esto, Padre. Tenemos que ser pacificadores. Ayúdanos, Dios, a hacer aquello que tú nos has dicho que hagamos. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Como anuncié el domingo, el día de mañana estaré saliendo a San Luis Potosí. Voy a salir por la mañana. Voy a cumplir el propósito y si Dios permite estaré regresando el jueves también por la mañana y ya bueno, el viernes estaremos aquí. Los invito a que, permítame, los invito a que vengan el próximo viernes a escuchar la palabra del Señor a través de su profeta, a través de su siervo. Déjeme ver, hace rato pensé que iba a ver cuál es el sermón que sigue.